Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Luis Calese y esta es la segunda clase, ¿sí? De Cultura y Sociedad. A ver, la vez pasada yo les presenté, ¿sí? De alguna manera, los clásicos de la sociología, qué es lo que piensa cada uno de ellos respecto de distintos problemas que se le presentaron a fines del siglo XIX. Es decir, ustedes piensan que la sociología es una ciencia que surge a finales del siglo XIX con el objetivo de explicar los conflictos de aquella época. Lo que les propongo es una cosa mucho más interesante. Es decir, la sociología inició, digamos, es decir, inició su producción intelectual, digamos, académica, a fines del siglo XIX. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón hoy deberíamos, ¿sí? Seguir la sociología? O mejor dicho, ¿qué tiene la sociología que nos está hace tiempo, ¿sí? Para decirnos en la actualidad? Y la idea que yo tengo es que podamos pensar, porque digo, esto es lo más interesante de la sociología, pensar, ¿sí? Los problemas a partir de los autores vistos, especialmente de los clásicos. Yo les voy una foto que me parece, digamos, mejor dicho, dos fotos para hoy para poder pensar la clase. A ver, estamos hablando de una foto, mejor dicho, de dos fotos de un mismo fenómeno, digamos, ¿no? Que es la ciudad de Buenos Aires, el obelisco. La primera, ¿sí? Es una foto, digamos, un día normal, un día común de trabajo, es decir, la ciudad llena de gente, llena de coches, llena de gente que va a trabajar, llena de gente que va a comprar, llena de clientes que van a los negocios. Y la otra es una foto en el medio de, digamos, de la cuarentena, o sea, la ciudad desierta. Yo quiero recuperar un poquito lo que decía Marx, ¿no es cierto?, respecto de cómo se estructuran las sociedades capitalistas. Ustedes acuérdense, sí, que Marx dice, porque en realidad, digamos, sus teorías están vigentes, ¿no? Yo les recomiendo que quieran leer el Manifiesto Comunista, quien quiera leer, digamos, bueno, El Capital, por supuesto, las obras de Marx más importantes. Según Marx, la sociedad capitalista está dividida básicamente en dos clases sociales. Está por un lado la clase de los que poseen los medios de producción, es decir, la burguesía, los que tienen las fábricas, los negocios, los bancos, las tierras, es decir, todo aquello que sirve para producir. Del otro lado está el proletariado. ¿Y quién es el proletariado? Es aquel que no tiene, son aquellos que no tienen, digamos, ¿sí? Medios de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tienen medios de producción, tienen que vender su fuerza de trabajo en el mercado para poder subsistir. ¿Cuál es el punto principal? A ver, frente al feudalismo, que era una sociedad donde había siervos, había señores feudales, había monarquía, la sociedad capitalista es una sociedad de hombres y mujeres libres, en teoría. Somos todos libres. O sea, todos somos libres porque nadie nos pone un revólver en la cabeza para decirnos qué tenemos que hacer. Supuestamente somos sujetos autónomos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como muchos no poseemos medios de producción, es decir, no tenemos fábricas, ni tierras, ni negocios, ni nada por el estilo, estamos obligados a vender en el mercado nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir. Allí se establece una especie de relación de mercado, ¿sí? Piensen que esto es lo que garantiza que todo el mundo vaya a trabajar, ¿sí? Una imagen como esta, por ejemplo, donde todo el mundo, digamos, va a trabajar. ¿Por qué se produce? ¿Por qué hay tanta gente que se levanta a la mañana, se cuelga de un colectivo o de un subte o de un tren, muchas veces en condiciones calamitosas, para ir a trabajar? Por un sueldo que muchas veces es miserable. Bueno, justamente por esto, digamos, que yo les acabo de decir, porque no les queda otra. Porque la opción es morir de hambre, ¿sí? En el capitalismo somos todos libres. Pasa que algunos somos libres de morirnos de hambre. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decidir no trabajar. ¿Y cómo comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos calefaccionamos? Aparte vivimos en una sociedad en donde, digamos, el consumo es lo más importante. ¿De dónde sacamos el dinero para comprar los bienes para consumir? Un celular, digamos, lo que sea. Entonces, esto es lo que garantiza justamente la idea de que si no vas a trabajar, no comes, ¿sí? Es lo que garantiza que tanta gente se cuelgue de un colectivo, de un subte, de un tren y vaya a trabajar todos los días como muestra la primera imagen. El tema es el siguiente, apareció un virus en la Argentina, que en realidad apareció en el mundo, apareció, se creó en Wuhan, allá en China, y, digamos, se extendió por todo el mundo capitalista. Se establecieron en todo el mundo cuarentenas, se establecieron, digamos, básicamente, digamos, bloqueos, es decir, la gente tuvo que quedarse en sus casas. Alguna gente, digamos, pudo reconstruirse, o sea, algunos operarios, algunos trabajadores, algunos proletarios, los trabajadores de la educación, por ejemplo, pudimos reconvertirnos trabajando por medio de Internet, trabajando a distancia. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con aquel proletario que tiene un negocio, por ejemplo, en el centro de la ciudad, con aquel que trabaja de mozo, por ejemplo, en un bar o una pizzería, o con aquel, digamos, que no puede, digamos, no trabajar en un lugar de trabajo distinto a su casa? Pensemos en un masajista, pensemos incluso en algunos oficinistas o de gente que atienda al público. Obviamente, digamos, ni que hablar de la gente que tiene que, digamos, concurrir a establecimientos fabriles para producir todos los bienes que tenemos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué diría Marx si viera esto? Bueno, en principio, digamos, los gobiernos mandaron a la clase obrera a sus casas, mandaron, digamos, al proletariado a sus casas. El capitalismo tolera esto, bueno, algunos capitalismos más que otros. Los capitalismos de sociedades más avanzadas probablemente un poquito más que los capitalismos de sociedades menos avanzadas como la Argentina, digamos. Pero, de todas maneras, lo que está pasando, digamos, es que se está poniendo en cuestión, digamos, con este virus, el fundamento mismo del capitalismo, que es que la gente tiene que salir de sus casas a trabajar, porque si no sale a trabajar, no come. ¿Sí? ¿Cómo se va a resolver? No se sabe. Pero por lo pronto, digamos, tenemos una situación en la cual el proletariado está trabajando en sus casas y algunos, digamos, están en sus casas, digamos, o mejor dicho, en muchas partes del mundo donde hay cuarentenas, digamos, prolongadas, están en sus casas esperando que la situación pase. ¿Cómo se va a resolver? No se sabe. Por ejemplo, gran parte del trabajo, como les decía recién, se trasladó, digamos, a la casa. Teletrabajo, home office. ¿Podrá, digamos, toda la clase trabajadora, todo el capitalismo reconvertirse para trabajar de esa manera? Bueno, no lo sabemos todavía. Pero por lo pronto Marx diría, o si Marx viera, digamos, esta imagen, esta foto, lo que diría básicamente es que ¿sí? La clase trabajadora dejó de concurrir a su lugar de trabajo, por primera vez en la historia. Ustedes piensen que el capitalismo durante casi 300 años implicó que millones de personas todas las mañanas abandonaron sus casas, sus hogares, para ir a trabajar a lugares distintos a su casa. Bueno, eso dejó de ocurrir. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos. Lo que yo les propongo, digamos, como ejercicio, es que, digamos, a partir de esta foto, ¿sí? Digan qué diría Durkheim y qué diría Marx. Acuérdense que Durkheim hablaba de las funciones, ¿sí? Es decir, la sociedad es una especie de organismo en donde cada quien cumple una función. ¿Qué pasa con las funciones y con los lazos sociales en esta sociedad, digamos, en donde la gente está cuarentenada, donde la gente no sale de su casa? ¿Qué pasa con el lazo social? ¿Qué pasa, digamos, con los distintos roles necesarios? ¿Qué pasa si de repente yo necesito ir, digamos, a un hospital para que me atiendan, pero están los médicos, digamos, colapsados y entonces no me pueden atender? ¿Qué pasa si de repente yo necesito en medio de una cuarentena, no sé, zapatillas para hacer X cosa, ¿sí? Porque soy, por ejemplo, un trabajador esencial y el negocio que vende zapatillas está cerrado. ¿Qué pasa con los lazos sociales? ¿Qué diría Durkheim? Y por otra parte, pensemos, digamos, en Weber y la desigualdad. Acuérdense que para Max Weber la desigualdad, ¿sí? No tiene solamente una raíz material, también tiene una raíz simbólica, una raíz, uno podría decir, con la cultura del prestigio, ¿sí? Con el estatus. ¿Qué diría, digamos, Max Weber? ¿Todos los trabajadores pasan igual la cuarentena? ¿Todos los trabajadores, digamos, gozan de la misma situación en cuarentena? ¿Qué diría Max Weber? Lo que les propongo entonces es que en el foro que voy a dejar, digamos, en la clase, ¿sí? Que voy a dejar, digamos, a fines de esta clase, les propongo entonces que me escriban esto, ¿sí? Digamos, así como Marx dice lo que yo les acabo de contar recién, o diría digamos, lo que les acabo de contar recién, ¿qué ustedes dirían Durkheim y Weber si tuvieran que ver, digamos, esta situación de millones de trabajadores en todo el mundo que dejan de sus casas, sus trabajos y se quedan en sus casas? ¿Sí? Bueno, espero que las clases les haya gustado. ¿No?